Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Dayana Costa y bienvenidos a Tardes PNL y Éxito. Hoy muy contenta de seguir adelante con este programa que ha tenido una muy buena acogida y una muy buena respuesta. Gracias por sus mensajes. Han estado muy cercanos con Tardes PNL y Éxito y nos han enviado regularmente estos mensajes de apoyo y de gratitud que también es devuelto para cada uno de ustedes. Me alegra que se estén conectando, que se vayan conectando con Tardes PNL y Éxito, que es un programa de Prográmate para el Éxito que busca principalmente encontrar en ti todas aquellas potencialidades para que tengas una vida de éxito, una vida plena y una vida con la que te sientas completamente cómodo y a gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en todos nosotros, que he tenido, digamos que alguna u otra apreciación en algunas conferencias y en algunos lives que hemos hecho, donde hemos hablado de cómo influye principalmente nuestros procesos comunicativos internos y externos, y más si estamos hablando de procesos PNL, porque como sabemos, la programación neurolingüística parte de que todo está completamente ligado desde mis pensamientos, mis emociones y mis actos. Y cuando yo actúo lo hago a través de actos lingüísticos principalmente, porque pues me comunico, ¿verdad? Hablo con otros, me expreso. Y desde ese punto de vista también creo mi realidad. Entonces es muy importante entender, conocer, socializar y entender que si mis procesos de comunicación no son lo suficientemente robustos, pues falta un tema, digamos que de relacionamiento con los otros, de entendimiento, de influencia, de cuando yo quiero que otros, digamos que hagan, ¿cierto? O tomen mis instrucciones. Entonces desde ahí es muy importante entender la programación neurolingüística desde cómo nos comunicamos. Y ese es el contenido del día de hoy, que hoy quiero compartir con ustedes, así como comparto con las personas con las que me encuentro en diferentes procesos de coach, mentorías, tutoriales, entrenamientos, conferencias, que todo parte de la base de que yo pueda ser completamente consciente de cómo me estoy comunicando. Entonces este entrenamiento lo vamos a dividir en dos partes. Estos minutos de tarde de PNL lo vamos a dividir en dos partes, y primero vamos a hablar de cómo es mi comunicación conmigo mismo, porque no pretendemos o no podemos pretender tener resultados diferentes en el externo cuando en mi externo, o sea, en mi comunicación propia, yo no lo estoy haciendo de manera efectiva y de manera continuada que me genere unos resultados. Entonces lo primero que tengo que yo ver en mi proceso de comunicación es cómo me comunico yo conmigo mismo. Y eso parte de cómo me hablo. Eso tiene que ver con una pequeña asociación con la autoestima, y es el ejemplo más grande que yo pongo en las diversas situaciones. Cuando nos sucede algo, cuando algo hacemos que no estuvo tal vez tan bien hecho, siempre o casi la mayoría de las veces nuestra primera reacción es lanzarnos una mala palabra o una palabra que me limita, que nos detiene en ese proceso. Necesitamos ser completamente conscientes de en qué momento yo me estoy repitiendo esas, digamos que palabras que no me sirven. Esa es como la primera asociación de conciencia. Soy consciente de que hay y existen unas palabras que yo me estoy repitiendo que posiblemente son las que están determinando que mi proceso vaya un poco más ralentizado con el logro de lo que yo me propongo. Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer para ajustar esos procesos de cómo me hablo? Lo primero es, y siempre lo he pensado, es una excelente relación conmigo mismo y comunicación conmigo mismo desde las primeras horas de la mañana. Si tu día se levanta con noticias, lo digo desde las noticias porque pues digamos que es el ejemplo más cercano que tengo a través de mi familia, que nos levantábamos con noticias
Pero si nosotros escuchábamos noticias muy fuertes, posiblemente ese es el condicionamiento que voy a tener para todo el día. Entonces, procesos de angustia, procesos de preocupación, ¿verdad? Pero si yo entiendo que esa primera hora del día es donde estoy absorbiendo lo mejor del mundo, donde estoy abriendo las posibilidades, o sea, mis ojos a las posibilidades nuevas de un amanecer que me da una tranquilidad de estar viva. Si me doy mensajes positivos a mí mismo desde las primeras horas de la mañana o me levanto con unas frases, yo hago Ho'oponopono, entonces con unas frases muy sencillas de gracias, lo siento, te amo, perdón, todos los días. Tenemos una disposición completa de cómo nos comunicamos con nosotros mismos, de comunicarnos a través de algo bonito, algo lleno de amor, algo de esperanza sobre mí, que me va a nutrir, que me va a aportar, que va a hacer cosas bonitas para que ese día yo lo tenga, digamos que maravilloso, que sea un día productivo, que sea un día bonito, donde yo me sienta alegre, donde lo que haga lo haga con amor y compasión. Entonces esa es mi primera recomendación el día de hoy. Lo primero que pasa en la mañana es completamente decisivo porque así abre el mundo y el condicionamiento a las emociones que yo voy a tener durante todo el día. Entonces esa primera recomendación es: tengamos la posibilidad de entregarnos un excelente mensaje y no nos levantemos con tal vez unas noticias que, si bien hace parte del mundo donde vivimos, el que las escuchemos o no cambian algunos resultados. Esta es como mi primera tip del día de hoy en estas tardes de PNL. Y digamos que seguimos con estas palabras de programación condicionada, que eran las que yo les comentaba ahorita, que tal vez nos repetimos regularmente. Entonces yo les contaba en la cumbre que una de mis palabras repetitivas era: no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo cambiar, cómo identificar que más que cambiar, cómo identificar que esa palabra llega a mi cabeza, que yo la estoy escuchando y que gracias al escuchármela, o sea, la repetición que me estoy haciendo, no estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer o que debería hacer para cambiar mis resultados y llegar a donde yo quiero llegar? Entonces, ¿cuál es el primer momento para todo en esta vida? Como les decía ahorita, conciencia. Es conciencia de en qué momento las estoy utilizando. Pero el proceso consciente es tan maravilloso que me dice: hey, si no estás teniendo resultados es porque estás teniendo palabras completamente limitantes. Y ahí es donde empiezo yo con procesos mucho más profundos de escucharme, a ver qué me estoy diciendo. Y en eso quiero involucrar algo que me pareció fundamental, que hace poco reforcé dentro de mis conocimientos. Resulta que a veces le decimos: dejemos actuar a nuestro corazón y escuchémoslo, ¿verdad? O sea, escuchemos a nuestro corazón a ver qué nos dice. Yo quiero que ustedes me sigan y sigan a la posibilidad de ver los contenidos de Sadhguru. Él es una persona muy sabia a la que, digamos que le aprendo muchísimo. Y él dice en una de sus conferencias que al corazón no hay que escucharle. Y todos dirán: oh, por Dios, si somos tan emocionales, ¿por qué no escuchar a nuestro corazón? Pues resulta que partamos desde la base que el corazón es un músculo que bombea sangre, ¿cierto? Que permite que se oxigene, ¿sí?, esta sangre, que viaje a través de nuestro cuerpo y que nos permita realmente estar vivos, ¿cierto? Ese bombeo de esa sangre es lo que nos permite, pues, estar en este momento vivos en este planeta. Entonces el corazón no tiene una funcionalidad mucho más allá de, digamos que, ser nuestro complemento en nuestro cuerpo. El corazón no tiene esa facultad de hablarnos. Es nuestro cerebro quien está hablando en diferentes lenguas, dice Sadhguru. Y es la mejor manera de entender que soy yo diciéndome cosas desde otra manera de ver las cosas, desde otro sentido funcional, desde otra perspectiva. Pero finalmente me estoy hablando a mí misma, me estoy dando instrucciones, me estoy reafirmando cosas o definitivamente las estoy desechando de la posibilidad de ser integradas a mí.
Entonces, más allá que me hable el corazón o que me hablen las múltiples o tenga interacciones conmigo misma, más que múltiples voces, sería estar loco, pero más de esas interacciones conmigo mismo, como cómo yo las interpreto, ¿cierto? ¿De dónde vienen? Vienen de un sentido del estómago, donde es mucho más y se reflejan mucho más los procesos angustiantes, por ejemplo, o bien vienen de un sentido del pecho, de la ausencia, de la angustia, de qué emoción está atada esa palabra, ¿cierto? Que estoy repitiéndome todos los días. Entonces, esas palabras necesitan ser completamente fiscalizadas, minimizadas o potencializadas si son palabras que me ayudan a llevar a la acción. Entonces, ¿qué palabras debo limitar? Pues definitivamente aquellas que tengan un significado para mí que no es bueno. Por ejemplo, para mí la palabra tonto me parece muy fuerte porque tonto es aquel que, digamos que gracias a un proceso neuronal no puede llegar a tener un control de absolutamente todas sus funcionalidades del cuerpo, corporales. Para mí eso es una persona tonta. Entonces, que a mí me digan o que se refieran a otra persona como una persona tonta, para mí tiene una connotación muy fuerte. Imagínense que yo me repitiera que soy tonta varias veces al día. Ese es el tipo de condicionamiento que necesitamos limitar. Entonces, cuando estoy trabajando, estoy tan concentrado trabajando, haciendo cosas, yo he visto muchas personas que muy concentradas hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Están trabajando, están en sus procesos, en sus informes laborales, todo el rollo, y están trabajando y cometen un error. Yo sí soy muy tonta, ¿por qué hice esto? Yo tenía muy cerca una persona que se decía que era estúpida muchas veces al día. Y como la palabra tiene un gran significado y una gran fuerza, porque recuerden, es palabra, emoción y acción, pues si yo me repito esa palabra, pues más me estoy condicionando, ¿cierto? A que esa situación pueda llegar a ser más allá de algo que se está imaginando mi cerebro, realidad. Porque recuerden que nuestro cerebro no diferencia la realidad del juego. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo tonto, no lo estoy dando en sentido figurado, ay, era mentira, era un chistecito. No, el cerebro literal lo toma y así mismo lo empieza a procesar en nuestro interior. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la palabra no puedo? La palabra no puedo es la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Esto puede sonar muy lógico, pero la palabra no puedo hacer esto sale por respuesta a la pregunta que yo misma le hice a mi cerebro. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Cierto? Esa situación, por ejemplo, la vivía yo. Y en el momento en que yo le permití a mi cerebro hacerme esa pregunta y yo racionalizarla, entenderla y responderla, pues sí, yo creo que no voy a ser capaz. Y ahí terminaba absolutamente todo, cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier idea. ¿Cómo empecé a trabajar esa palabra para mí misma? Por ejemplo, entonces, cuando yo me sentía abrumada por una situación o estaba viviendo una situación específica y me sentía muy abrumada y me hacía esa pregunta, ¿cierto? En el momento en que era completamente que me lo estaba haciendo, algo yo hacía en mi cuerpo o enseguida decía, ok, esto es un juego de mi cabeza. Porque recuerden que nuestro cerebro nos ayuda a potencializarnos, pero también a ralentizarnos. Porque si no le doy al cerebro las instrucciones suficientes, concretas, palpables, pues el cerebro va a seguir en un proceso o tal vez en un estado pues como letárgico o en una zona de confort que nosotros le llamamos. Entonces, recuerden que al cerebro hay que darle las instrucciones específicas. Cuando yo sentía que esa pregunta llegaba a mí o esa respuesta ya estaba casi que implícita en mis acciones, o sea, no hacía nada, me decía a mí mismo, ok, este es un juego de mi cerebro, sin mente como las Barbies. Este es el nombre de un programa que próximamente viene. Entonces, sin mente como las Barbies, porque empezaba a generarme preguntas mucho más allá necesarias de lo que yo podía dar o no. Sé perfectamente quién soy y sé perfectamente hasta dónde puedo llegar. Entonces, le informo al cerebro que no tengo tiempo para escucharlo, ¿cierto? Le doy una instrucción, no, en este momento no te voy a atender, ¿cierto? Y me decido hacer una cosa, una sola cosa, de aquello que creo que no puedo hacer. Pero si es un proyecto previo,
pues hago una cosa de lo que me pueda dar una luz, ¿cierto? Como una mirada de acuerdo a ese proyecto, si definitivamente iría por el lado que quiero, que no es evaluar las posibilidades, pero no dejarle al cerebro que me permita hacerme preguntas redundantes sobre si yo puedo, si no puedo, si soy capaz, si no soy capaz, si me voy a sentir bien, si no me voy a sentir bien. No tengo otra manera de entenderlo, no tengo otra manera de vivirlo, sino solamente haciéndolo. Y 4, es cómo me nutro yo, ¿cierto? ¿Qué estoy poniendo a mi cerebro? Entonces miren que ya hablamos de la comunicación propia casi que en 4 sentidos. 1, ¿qué es lo que primero me digo en las mañanas? 2, las palabras de programación condicionante que yo les llamo porque me condicionan a hacer algo o a no hacer algo. 3, no permitirme pues como analizar tanto las cosas, ¿verdad? Tomar acción en el momento en que llegan esas palabras limitantes, ¿cierto? Y 4, ¿con qué me nutro yo todos los días? Y esto es lo que yo les repito mucho a las personas con las que yo me encuentro todos los días, con las personas con las que hacemos terapia, con las que nos encontramos en conferencias, y es: ¿qué tanto quieres resultados si sigues haciendo lo mismo? Entonces, si yo sigo haciendo lo mismo, pues no acciono, ¿verdad? O creo que solamente con lo básico que tengo puedo llegar a tener resultados. La vida son procesos de cambio regular y estos procesos de cambio requieren aprendizajes. Y estos aprendizajes requieren también contenidos que yo puedo ayudarme a mí mismo a integrar en mi sueño, en mi ser, en mi cuerpo, en mi proceso neuronal y lingüístico. Es por eso que debo nutrirme de una manera positiva y que todos aquellos contenidos que lleguen a mí ayuden a potencializarme y no tal vez a bajarme el ánimo. Yo sé que hay algunas canciones, por ejemplo, románticas, que son muy bonitas y que tienen un sentido muy de amor, pero cuando nos llevamos todo a un extremo, ¿cierto? Entonces nos volvemos más románticos y nostálgicos de lo que realmente somos, y esto posiblemente nos lleve a tener ciertas situaciones en temas de pareja que posiblemente no son las que deberíamos o debemos vivir. Es por eso que debemos ser completamente selectivos con lo que ingresa a nosotros. Y esto tiene que ver también con todo este boom de redes sociales, que teniendo tanta comunicación directa inmediata, a veces no sabemos cómo filtrarla de manera adecuada. Entonces yo les digo, todo aquello que me haga generar sentimientos adversos a lo que soy yo, desecharlo. ¿A qué me refiero? Si esa información me llena de angustia, si me llena de rabia, si me llena de resentimiento, si me llena de deseos de venganza, si me llena de dolor profundo, o si me enternece tanto que yo ya no pueda equilibrar mis emociones cuando veo o cuando me relaciono con esas noticias, pues es mejor dejarlas a un lado. ¿Qué contenido positivo? Pues el contenido de su hobby, si es la música, o digamos que el contenido de un arte, o contenidos espirituales y digamos que van por esa onda, o de desarrollo personal. Miren que hay contenidos sin fin en redes sociales, y que cada vez que, por ejemplo, yo hago esa búsqueda en Facebook, gracias a ese scroll de búsqueda que tiene ese algoritmo, entonces pues si yo sigo buscando esos contenidos son los que van a seguir repitiéndose en mi Facebook y en mi foco y en mi mundo. ¿Listo? Entonces, importantísimo, ¿qué información estamos incluyendo en nuestro cerebro y asimismo cómo lo estamos proyectando y programando? Segunda parte de este proceso, y es la comunicación con otros. Y entonces, para hablar de comunicación con otros, yo creo que eso es otro capítulo muy grande, pero quiero dejarles tips especiales para podernos comunicar con otras personas de una manera mucho más eficiente, mucho más potente e influenciadora, ¿verdad? Y con los resultados que queremos de esas interacciones con nosotros. Entonces, de esa manera
Primero, cómo me relaciono y me comunico con los otros. Y miren que eso, todos los procesos que yo veo internamente son los que obviamente voy a reflejar de manera externa. Y eso tiene que ver principalmente con la teoría que yo llamo el del no juzgamiento, que no es una teoría, simplemente es como un estado de vida. Cuando yo juzgo repetidamente, continuamente las situaciones o las personas, no me permito ver más allá de esas situaciones, porque siempre estoy poniendo un punto de vista y mi punto de vista lastimosamente me va a sesgar. Entonces, si me encuentro con una persona que no ha tenido los resultados que esperaba o que ha esperado o que yo creo que puede tener, inmediatamente juzgo, digo, ay, es que no aprovecha el tiempo, ay, es que además hace esto y además es que no hace lo otro, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer un proceso de juzgamiento, y cuando yo juzgo, yo estoy dándole una calidad o una cualidad, ¿cierto? Porque estoy dando un adjetivo. Entonces le doy una cualidad a algo o una situación o a alguien, y eso me empieza a cerrar el círculo de esa amplitud que yo puedo llegar a tener para relacionarme con los demás. Entonces es cuando uno llega y dice, esta vieja es como medio brava, ¿no? Y ya yo tengo en mi cabeza que es de un genio y un temperamento impresionante, pero pues porque la juzgué tal vez mal, porque no me di la posibilidad de hablar con ella previamente, porque no le permití a mi cerebro no juzgarla, sino empezar a hacerme una idea a partir de lo que ya estaba viendo, ¿cierto? Sino de manera previa. El no juzgar hace la base fundamental del entendimiento con el otro. Porque no sé qué vaya a pasar, no sé cómo vaya a terminar la comunicación o esa interacción que yo voy a tener. Entonces, desde ya, hacer ejercicios de no juzgamiento. Y la manera más fácil de hacerlo es ser completamente consciente. Miren que todo empieza desde la conciencia. Entonces, ser completamente conscientes, que estoy dando un juicio de valor de una persona o de un hecho, sobre todo de personas, que estoy dando un juicio de valor, y que ese juicio de valor puede limitarme en mi proceso comunicativo a futuro con otros. Y es por eso uno que a veces dice, no, es que esa persona tiene algo, pero pues es que yo no se lo he podido encontrar, y pone esa barrera. Es porque necesita encontrar, necesita leer, pero no nos damos cuenta a veces que eso es un proceso que lleva tiempo. Yo no puedo comprender o tal vez pensar que puedo conocer a las personas solamente de entrada. Tenemos apreciaciones, impresiones, ¿cierto? Y esa realidad un poco distorsionada que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos, ¿verdad? Y generan procesos kinestésicos nuestro cuerpo. Bueno, esa es la primera manera, entonces no juzgar. El segundo es teniendo en cuenta o tener muy en cuenta los procesos representacionales. Y son aquellas personas, como les decía, pues lo vamos a hablar en otro momento, pero como nos comunicamos a través de nuestro sistema representacional. Entonces, si somos muy auditivos, entonces regularmente o repetidamente decimos, hey, escúcheme, óigame. Entonces, si somos muy visuales, mira esto, ¿qué tal te parece? Revísalo conmigo. Si somos muy kinestésicos, entonces, ¿cómo te suena? ¿Cómo sientes lo que te estoy contando? Entonces, miren que al escuchar, ¿cierto?, los sistemas representacionales de los demás, nos damos también una idea de cómo puede ser esa persona en su comunicación. Y si una persona visual que me está hablando en términos de mirar las cosas y aprender a través de ese proceso visual, y si yo le hablo con esas mismas palabras, pues finalmente he conquistado su mundo, ¿verdad? He llegado a su mundo, le hablo en los mismos términos. 3. Rapport, que es muy importante, y hoy vamos a hablar del rapport de la postura, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando con alguien y quiero establecer rapport, es como si igualara de una u otra manera esa manera de cómo mi postura, mi cuerpo está alineado, si está rígido, si está tensionado con el otro, cómo yo me puedo generar una empatía, o puedo generar una empatía mejor con otro, me puedo empatizar con otro a través de mi cuerpo. Y
frente a esto y cuando estemos sentados frente a otra persona, que es el último tip del día de hoy, cuando estemos sentados así con una persona, tratemos de estar lo más equilibrados, a la altura de los ojos, y que no tengamos que esforzar tanto nuestra voz como nuestro oído para comunicarnos mejor. Miren que esto ha servido muchísimo, o me ha servido muchísimo en los procesos donde tengo que hacer una negociación, una entrevista con alguien, porque esa persona se empieza a soltar un poco más, empieza a sentir mucho más segura, mucho más tranquila de lo que está viviendo conmigo, y puedo a través de una muy buena escucha entender si es visual, auditiva o kinestésica, y asimismo saber más o menos cuál lenguaje utilizar. La postura es importantísima y también la cercanía. Si nosotros digamos que entendemos cuál es ese radio de cercanía que es bueno para la otra persona, no alejándonos mucho ni acercándonos tanto, ¿cierto? También podemos comprender que nuestro cuerpo es parte fundamental de la comunicación conmigo misma y con los otros. Entonces, tenemos para hoy unos tips muy importantes, desde empezando la mañana con unas visualizaciones maravillosas y con unas palabras que me voy a repetir a mí mismo, que son palabras que me van a condicionar para procesos positivos. Entendiendo cuáles son esas palabras condicionantes en el día a día, puedo hacer cambios radicales para construir mi futuro. Entonces, de esta manera, entendamos cuáles son esas palabras limitantes, las que no me dejan accionar. ¿Cómo sabemos que tenemos palabras limitantes? Porque no hemos llegado a nuestros objetivos. Recuerden, nutrirse muy bien de noticias buenas, positivas, de desarrollo, que me ayuden a ver la vida de una manera diferente, y que si esas noticias generan en mí sentimientos que de pronto no quiero vivir en este momento, hay que desecharlos. Y también entender cómo yo analizo las cosas, ¿cierto? Cómo es mi programación interior, y cómo, si tengo una palabra limitante, necesito entrar a la acción de inmediato, ser completamente consciente, entrar a la acción de inmediato y enfocarme en una sola cosa. Esa cosa esa acción va a permitir que haya otra acción, y que haya otra acción y otra acción, y de ahí se da pues todo este proceso que puede llegar a ser completamente exponencial. Bueno, quería compartir esto con ustedes, estas técnicas que son muy importantes para comunicarnos mejor, que me han servido a mí y que estoy segura que le servirá a cada uno de ustedes. Hermoso grupo, gracias por estar conmigo, gracias por esos mensajes que, como decía al principio de esta transmisión, han estado ustedes muy conectados con este propósito, con estas ganas de entregarles a todos ustedes aplicaciones muy sencillas, muy fáciles de la PNL, y que buscan, como siempre lo digo, generar desarrollos positivos para mi vida y para el logro y la consecución de mis objetivos. Dos avisos parroquiales. Entonces, uno, siempre vamos a encontrarnos en Tardes PNL los domingos a las 4 de la tarde en este grupo, así que estén muy atentos, muy pendientes de su correo electrónico, porque siempre estaremos enviando esas recordaciones para tener el invitado o la participación en Tardes de PNL de los domingos. Adicionalmente, escríbanos, cuéntenos sus historias, cuéntenos qué quieren trabajar de la programación neurolingüística en su vida, qué se les ha dificultado, con qué quieren terminar de generar este proceso que ya empezó a través de la cumbre y que se está dando de manera positiva en muchos, de acuerdo a todas esas bonitas experiencias que ustedes me cuentan a través de sus correos electrónicos y comunicaciones conmigo. Como les decía, este es un espacio para ustedes, de ustedes, y que busca que cada uno encuentre esa potencialidad que necesitamos y trabajar para el logro de nuestros objetivos y para la plenitud que creo yo que es la que necesitamos tanto. Ha sido un placer estar con ustedes en la tarde de hoy en Tardes PNL y Éxito. Luego les contaré cómo será el horario para Navidad,
para que estén y puedan estar completamente con sus familias enfocados en vivir esta etapa tan maravillosa del año, para que recibamos juntos un 2020 lleno de bendiciones y mucha prosperidad. Entonces, si no es más por hoy, me retiro. Muchas gracias por ser, como siempre les digo, y pertenecer. Gracias por estar con nosotros en este grupo de la cumbre y por seguirnos en Tardes PNL y Éxito. Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias.